Durante décadas faltaba casi la mitad de la materia normal del universo. No la materia oscura. Esa sigue siendo otro misterio del que hablaremos. Hablo de la materia corriente, la de toda la vida, la que forma las estrellas, los planetas, las nubes de gas y a ti mismo. Hicimos las cuentas de cuánta debería existir en el universo. Miramos el cielo con nuestros mejores telescopios para encontrarla. Y casi la mitad no aparecía por ningún lado. Era como saber, con total seguridad, que en una habitación tiene que haber 100 personas. Entrar a contarlas, encontrar solo a 50. Y no dar con las otras 50 por mucho que buscaras debajo de las mesas. No es que se hubieran marchado. Tenían que estar ahí. Las cuentas no fallaban. Pero sencillamente no las veíamos. ¿Dónde se había metido la mitad del universo visible? ¿Cómo puede perderse algo tan enorme? La materia con la que están hechas las galaxias enteras. Pues resulta que la respuesta acaba de llegar. Y es de esas que dan ganas de aplaudir. Porque la materia nunca estuvo perdida del todo. Estaba escondida a plena vista, repartida por unos hilos casi invisibles que conectan unas galaxias con otras, tejiendo el universo entero. Solo que era tan tenue y de una forma tan rara que durante años fuimos incapaces de detectarla. Piénsalo un momento. Casi la mitad de toda la materia normal del cosmos, la misma de la que estás hecho tú, desaparecida de nuestros mapas durante décadas. No un detalle menor en una esquina perdida. La mitad. Y los científicos sabían que estaba en algún sitio, porque las leyes de la física no dejaban otra opción. Solo que no conseguían encontrarla. Imagina la frustración, tener la certeza absoluta de que algo gigantesco existe, y ser incapaz de señalar dónde. Para entender este misterio, primero hay que responder una pregunta que parece imposible. ¿Cómo sabemos cuánta materia normal debería haber en el universo si ni siquiera podemos verla toda? La respuesta está en los primeros minutos después del Big Bang, cuando el universo era un caldo extremadamente caliente y denso, recién nacido. Durante unos pocos minutos, las condiciones fueron las justas para que se fabricaran los primeros núcleos atómicos. En aquel horno primordial se cocinó, sobre todo, hidrógeno, bastante helio y una pizca minúscula de otros elementos ligeros. Y aquí está lo importante. La proporción exacta de esos ingredientes depende de una sola cosa: de cuánta materia normal había en total. Con más materia sale una receta, con menos sale otra distinta. Hay un ingrediente en concreto que funciona como el mejor chivato de todos: una forma pesada del hidrógeno llamada deuterio. El deuterio es delicadísimo. Se crea en esos primeros minutos, pero se destruye con facilidad, y la cantidad que sobrevive depende muy finamente de cuánta materia normal había apretujada en el universo primitivo. Cuanta más materia, menos deuterio queda. Así que medir cuánto deuterio hay hoy en el cosmos es casi como leer un termómetro que nos dice, con una precisión sorprendente, cuánta materia normal se fabricó al principio de todo. Es uno de los cálculos más redondos de la física. Partiendo de las reacciones nucleares de los primeros minutos del universo, predecimos las proporciones de los elementos ligeros, y luego salimos a medirlas en estrellas y nubes lejanas. Y encajan. Esa es una de las grandes pruebas de que entendemos de verdad cómo empezó todo. Es como un pastel del que conoces la receta al dedillo. Si mides cuánta harina, cuánto azúcar y cuánto huevo tiene el resultado final, puedes deducir hacia atrás las cantidades exactas que se usaron. Con el universo pasa igual. Midiendo la proporción de hidrógeno, helio y esos elementos ligeros que vemos hoy por todas partes, los científicos calculan hacia atrás cuánta materia normal se creó en aquellos primeros minutos. Y la cifra que sale tiene una precisión extraordinaria.
Hay además una segunda forma de medirlo, completamente independiente. Es la luz más antigua del universo, un resplandor que quedó de cuando el cosmos se volvió transparente, poco después del Big Bang, y que todavía nos llega hoy desde todas las direcciones del cielo. En los pequeños detalles de esa luz también está grabada la cantidad de materia normal que existe. ¿Y qué detalles son esos? Esa luz antigua no es perfectamente uniforme. Tiene zonas un pelín más calientes y zonas un pelín más frías, un patrón finísimo de manchas repartido por todo el cielo. Ese patrón es como una huella dactilar del universo bebé. Y el tamaño y la intensidad de esas manchas dependen, entre otras cosas, de cuánta materia normal había entonces, porque esa materia participaba en una especie de ondas de presión que recorrían el cosmos primitivo, igual que el sonido recorre el aire. Midiendo con cuidado ese patrón de manchas, los cosmólogos extraen la cantidad de materia normal con una precisión altísima. Y aquí viene lo bonito. Las dos formas, la receta de los primeros minutos y la luz más antigua, dan exactamente el mismo número. Dos métodos completamente distintos, el mismo resultado. Eso nos da una confianza enorme. Sabemos cuánta materia normal hay en el universo, y lo sabemos muy bien. ¿Y cuánto es? Pues toda esa materia normal, la de las estrellas, los planetas y tú, es solo alrededor de un 5% de todo lo que contiene el universo. Un mísero 5%. Y dentro de ese 5% hay otra sorpresa que casi nadie conoce. Si sumas todo lo que de verdad brilla y se ve con un telescopio, todas las estrellas de todas las galaxias, todos los planetas, todas las nubes de gas luminoso, resulta que eso es menos de la 10ª parte de la materia normal. Léelo otra vez. Todas las estrellas que existen, todas las galaxias que has visto en cualquier foto, son una fracción minúscula de la materia corriente del cosmos. La inmensa mayoría nunca estuvo dentro de las estrellas. Estaba en otra parte. Y durante mucho tiempo, esa otra parte fue un misterio. Lo que vemos al mirar el cielo nocturno, todo ese tapiz de luz, es apenas la punta del iceberg de la materia normal. Debajo, invisible, había muchísimo más. Pero céntrate en ese 5%, porque ahí está el misterio de hoy. Que conste lo asombroso de esa cifra. Dicho sea de paso, todo lo que has visto en tu vida, todo lo que han tocado las manos humanas, cada estrella, cada planeta, cada ser vivo, está hecho de ese 5%. El otro 95% es materia y energía oscuras, cosas que jamás hemos tocado ni visto directamente. Vivimos, literalmente, en una islita de materia conocida flotando en un océano de lo desconocido. Y resulta que ni siquiera teníamos bien contada nuestra propia islita. Cuando los astrónomos sumaron toda la materia normal que podían ver de verdad, todas las estrellas de todas las galaxias, todo el gas brillante, todo lo que emitía algún tipo de luz que pudieran captar, se llevaron una sorpresa incómoda. No les salía ese 5%. Les salía, como mucho, la mitad. A veces menos. El resto, sencillamente, no estaba a la vista. Las cuentas del Big Bang decían una cosa, y el recuento del cielo decía otra. Faltaba materia. Muchísima. Y a ese agujero en la contabilidad del cosmos se le puso nombre: el problema de los bariones perdidos. Los bariones son, simplemente, el nombre técnico de las partículas que forman la materia normal, los protones y neutrones de toda la vida. Este problema no es nuevo. Los astrónomos llevan dándole vueltas desde hace décadas, desde finales del siglo pasado, cuando las mediciones se volvieron lo bastante precisas como para notar el desajuste. Por un lado, las cuentas del Big Bang, cada vez más afinadas, decían con seguridad cuánta materia normal tenía que existir. Por otro, los recuentos del cielo se quedaban cortos. Una
y otra vez, sin importar lo bien que mirásemos. La diferencia no era un pequeño margen de error que se pudiera ignorar. Faltaba, de forma persistente, alrededor de la mitad. Y eso obligaba a una de dos conclusiones incómodas. O nuestras cuentas estaban equivocadas, o había una enorme cantidad de materia escondida en algún sitio que aún no sabíamos mirar. Durante años, esa pregunta quedó flotando, como una cuenta pendiente en la contabilidad del universo. Cuando se dice que el 95% del universo es invisible, se están metiendo en el mismo saco tres cosas que no tienen nada que ver entre sí. Tres misterios distintos. Vamos a separarlos con cuidado, porque es importante. El primero es la materia normal que faltaba, la protagonista de hoy. Es materia de toda la vida, hecha de átomos, de protones y neutrones, igual que una piedra o una persona. Sabemos perfectamente qué es. El único problema era que no la encontrábamos toda. Estaba ahí, pero escondida. El segundo es la materia oscura. Y ojo, porque esto es algo completamente diferente. La materia oscura es una sustancia que tiene masa, que atrae con su gravedad, que mantiene unidas a las galaxias para que no se deshagan girando. Pero no emite luz alguna. Está hecha de algo distinto a los átomos que conocemos. Y todavía hoy nadie sabe qué es. Es mucho más abundante que la materia normal, unas 5 veces más. Para que te hagas una idea de las proporciones, por cada kilo de materia normal, de la que forma planetas y personas, hay alrededor de 5 kilos de esa materia oscura desconocida. La gravedad de las galaxias, la forma en que giran, la manera en que se agrupan en cúmulos, todo encaja solo si añadimos esa masa extra invisible. Sin ella, las galaxias se desharían girando, como un tío vivo que da vueltas demasiado rápido y sale despedido. Así que, aunque no sepamos qué es, sabemos que está, y con mucha seguridad. Es un misterio enorme, sí, pero un misterio bien medido. Y sigue siendo un misterio sin resolver, uno de los más grandes de toda la física. El tercero es la energía oscura. Y esto ya es harina de otro costal, porque ni siquiera es materia. Es una especie de fuerza, o de propiedad del propio espacio vacío, que está haciendo que el universo se expanda cada vez más deprisa, separando las galaxias unas de otras a un ritmo creciente. Es lo más abundante de todo, casi el 70% del cosmos. Y también es un enigma enorme. Fíjate en la diferencia, porque es la clave. La materia normal sabemos qué es, solo nos faltaba localizar parte de ella. La materia oscura no sabemos qué es, aunque sabemos que está ahí y dónde actúa. Y la energía oscura ni siquiera es algo material. Meterlas en el mismo saco, como si fueran la misma cosa, sería como confundir el dinero que has perdido por casa, una fuerza invisible que te empuja, y una factura que te vacía la cuenta sola. Tres cosas que no se parecen en nada. Te pongo el error más típico, el que se lee en cualquier sección de comentarios. Alguien oye que falta la mitad de la materia y salta enseguida. Ah, claro, eso es la materia oscura. Pues no. La materia oscura es un asunto aparte, mucho más abundante y de naturaleza desconocida. La materia que faltaba hoy es materia normalita, de protones y neutrones, la misma que forma tu cuerpo, solo que estaba dispersa y era difícil de detectar. Confundir las dos lleva a una conclusión equivocada de manual. Pensar que encontrar la materia perdida resuelve el enigma de la materia oscura. No lo resuelve, ni de lejos. Son investigaciones distintas, con técnicas distintas, sobre cosas distintas. Por eso conviene tener las etiquetas claras. Te ahorra entender el universo al revés. Solemos imaginar el cosmos como galaxias sueltas, repartidas más o menos al azar por un espacio oscuro y vacío. Pero la realidad es muchísimo más ordenada.
y más bella. Las galaxias no están colocadas de cualquier manera. Se agrupan formando una estructura colosal a la que llamamos la red cósmica. Imagina una telaraña en 3 dimensiones, o la espuma de un jabón, con sus burbujas. El universo se parece a eso. Hay largos filamentos, hilos gigantescos de materia tendidos por el espacio. Donde varios de esos filamentos se cruzan, se amontonan multitudes de galaxias formando enormes cúmulos, como gotas de rocío acumuladas en los nudos de la tela. Y entre filamento y filamento quedan vacíos descomunales, regiones casi sin nada, burbujas de oscuridad de un tamaño que cuesta concebir. ¿Cómo de grande es todo esto? Cuesta meterlo en la cabeza. Los filamentos individuales se extienden durante decenas de millones de años luz. Y las estructuras mayores de la red cósmica, las grandes murallas de galaxias, llegan a medir cientos de millones de años luz de punta a punta, lo que las convierte en los objetos más grandes que conocemos en todo el universo. Frente a ellas, una galaxia entera como la Vía Láctea es poco más que una mota de polvo. Y los vacíos no se quedan atrás. Hay burbujas casi sin galaxias que miden también cientos de millones de años luz. Regiones tan enormes y tan despobladas que si vivieras en una galaxia en mitad de uno de esos vacíos, apenas verías otras galaxias en tu cielo nocturno. La red cósmica es, probablemente, la estructura más imponente que existe. Y casi la mitad de la materia normal estaba escondida entre sus hilos. ¿Y cómo se formó esta telaraña gigante? Aquí entra en juego la materia oscura. En el universo primitivo había zonas con un poquito más de materia que otras, diferencias minúsculas. La gravedad hizo el resto. Esas zonas algo más densas atrajeron más material a su alrededor, y con el paso de miles de millones de años, todo se fue organizando en esta red de filamentos y nudos. La materia oscura, con su gravedad, fue el andamio invisible. Y la materia normal, el gas corriente, fue cayendo y deslizándose por ese andamio, siguiendo los mismos caminos. Para hacerte una idea de lo que es esta estructura, imagina que pudieras viajar a lo largo de uno de esos filamentos. Empezarías en un cúmulo, un nudo rebosante de galaxias apretujadas, con cientos o miles de ellas girando unas alrededor de otras. Al salir del cúmulo, te internarías en el filamento, un río larguísimo y difuso de gas y galaxias que se extiende durante millones y millones de años, luz hacia el siguiente nudo. A los lados, la oscuridad casi total de los vacíos. Tardarías una eternidad inimaginable en recorrerlo, aunque viajaras a la velocidad de la luz. Y todo el rato, a tu alrededor, flotaría esa niebla tenue y caliente que durante tanto tiempo no supimos ver. Estarías, literalmente, navegando por dentro de la materia perdida, surcando los hilos que mantienen unido el universo entero. Y hay un detalle que lo hace aún más fascinante. Podrías pensar que, con el tiempo, toda esa materia normal acabaría cayendo dentro de las galaxias para formar estrellas. Pero ocurre algo que lo impide. Dentro de las galaxias, las estrellas que estallan como supernovas y los agujeros negros gigantes de sus centros lanzan enormes chorros de energía que expulsan gas hacia afuera, de vuelta al espacio. Funciona como un termostato cósmico. Cuando una galaxia se agita demasiado, escupe parte de su material al exterior. Por eso buena parte de la materia normal nunca llegó a formar estrellas. Fue empujada una y otra vez hacia los filamentos de la red, donde quedó flotando. La materia perdida estaba perdida, en parte, porque las propias galaxias la habían echado de casa. Y aquí está la clave de todo. La mayor parte de esa materia que faltaba se quedó por el camino, repartida a lo largo de los filamentos, flotando en el espacio entre galaxia y galaxia.
pero en una forma especialmente escurridiza. Ese gas tiene dos características que lo hacen casi imposible de ver. La primera es increíblemente tenue, tan tenue que en cada metro cúbico hay solo unos pocos átomos. Para que te hagas una idea, es un vacío mucho más perfecto que el mejor vacío que sabemos fabricar en un laboratorio aquí en la Tierra. Casi nada, estirado a lo largo de distancias enormes. La segunda está muy caliente. Al caer hacia la red cósmica y comprimirse, ese gas se calentó hasta temperaturas que van desde los cientos de miles hasta los varios millones de grados. Y aquí hay una rareza que vale la pena entender, porque desafía la intuición. Suena a algo que te incineraría al instante. Pero la cosa no funciona así. Si pudieras meter la mano en esa niebla, casi no notarías calor. ¿Cómo es posible? Porque una cosa es la temperatura y otra muy distinta es la cantidad de calor. La temperatura mide lo rápido que se mueven las partículas, y en ese gas se mueven a velocidades enormes, de ahí los millones de grados. Pero hay tan poquísimas partículas, está tan vacío, que apenas chocarían contra tu piel. Es como la diferencia entre la chispa de una bengala, que está a miles de grados pero apenas tiene materia, y una olla de agua hirviendo a 100 grados, que te quema de verdad porque está repleta. La niebla intergaláctica es la bengala llevada al extremo. Temperaturas brutales, pero tan diluida que es casi un vacío. Y un gas tan caliente y tan tenue a la vez es un auténtico fantasma. Emite algo de luz, sí, pero en forma de rayos X muy débiles. Una señal tan floja que se pierde con una facilidad pasmosa entre todo lo demás que brilla en el cielo. Por eso a esa niebla la llamamos, de forma técnica, el medio intergaláctico caliente templado. Pero olvídate del nombre rimbombante. Quédate con la imagen. Una niebla cósmica, finísima y ardiente, que llena el espacio entre las galaxias, siguiendo los hilos de la red. Una niebla que está literalmente por todas partes, rodeándolo todo, conteniendo casi la mitad de toda la materia normal del universo, y que apenas conseguíamos detectar. Estaba a plena vista. Pero verla era justo el problema. Para que te hagas una idea de hasta qué punto es difusa, comparemos. El aire que respiras tiene una cantidad enorme de moléculas en cada centímetro cúbico. Billones de billones. El espacio dentro de una galaxia, entre estrella y estrella, ya es mucho más vacío, con apenas un átomo por centímetro cúbico, más o menos. Pues bien, la niebla intergaláctica es todavía cientos o miles de veces más vacía que eso. Hablamos de unos pocos átomos en todo un metro cúbico, un hueco en el que cabría una persona. Es, con diferencia, lo más parecido a la nada absoluta que existe en grandes cantidades en el universo. Y aún así, sumada a lo largo de los miles de millones de años luz que ocupan los filamentos, toda esa casi nada pesa tanto como la mitad de la materia normal del cosmos. Mucho de casi nada, repartido por muchísimo espacio, acaba siendo una barbaridad. Sabíamos que la niebla estaba ahí. Sabíamos cuánta debía haber. Sabíamos, gracias a las simulaciones por ordenador, que tenía que estar repartida por los filamentos de la red cósmica. Y aún así, durante años, fuimos incapaces de detectarla con claridad. ¿Por qué es tan difícil ver algo que está en todas partes? El problema es justo ese, que está en todas partes, pero diluida. Esa niebla emite unos rayos X tan débiles que quedan ahogados entre fuentes mucho más brillantes y entre el ruido de fondo del propio cielo. Es como intentar oír un susurro en mitad de un concierto de rock. El susurro está ahí, pero el estruendo de todo lo demás lo tapa. Así que los cazadores de materia perdida tuvieron que ponerse ingeniosos. Y se les ocurrió una idea preciosa.
En lugar de esperar a que la niebla brillara, buscar su sombra. La idea funciona así. Imagina que apuntas tu telescopio a un objeto lejano y brillantísimo, como un cuásar, que es el corazón ultraluminoso de una galaxia muy distante. Su luz viaja durante miles de millones de años hasta llegar a nosotros. Y en ese viaje atraviesa toda la niebla intergaláctica que se cruza por el camino. Cada vez que la luz pasa por una nube de ese gas, el gas absorbe porciones muy concretas de esa luz, dejando una especie de huella, unas líneas oscuras en el arco iris de la señal. Si encuentras esas huellas, sabes que ahí, entre tú y el cuásar, había gas. Y hasta puedes medir cuánto. En la práctica, los astrónomos buscaban sobre todo las huellas del oxígeno. Aunque ese gas es casi todo hidrógeno y helio, lleva trazas de elementos más pesados, como oxígeno, expulsados por generaciones anteriores de estrellas. Y ese oxígeno, a las temperaturas del gas intergaláctico, deja unas marcas muy características en los rayos X y en la luz ultravioleta. Encontrar en esas marcas concretas, en la luz de un cuásar lejano, era la prueba que se buscaba. El problema es que la parte más caliente de la niebla, justamente donde se escondía la mayor parte de la materia, dejaba unas marcas debilísimas, al límite de lo que los instrumentos podían distinguir. De hecho, la parte más fresca de la niebla sí se había ido encontrando, poco a poco, por otro camino. Cuando la luz de un cuásar atraviesa nubes de hidrógeno relativamente frío, repartidas por el espacio, ese hidrógeno deja un montón de marcas en la luz ultravioleta y visible, tantas que forman una especie de bosque de líneas, una detrás de otra. Cada línea es una nube de gas atravesada. Estudiando ese bosque, los astrónomos llevaban tiempo localizando buena parte del gas más templado del universo. El problema seguía siendo el gas caliente, el de millones de grados, que es donde se escondía la mayor parte de la materia que faltaba. Ese apenas dejaba rastro en la luz visible, y su débil firma en rayos X era endiabladamente difícil de captar. Así que, durante años, teníamos media foto. Veíamos el gas tibio, intuíamos el gas ardiente, pero éramos incapaces de pesarlo entero. Y sin pesarlo entero, el caso seguía abierto. Es una técnica brillante, pero con la niebla intergaláctica funcionó solo a medias durante mucho tiempo. La señal era tan débil, las huellas tan tenues, que los resultados resultaban dudosos y se discutían sin parar. Un equipo creía haber detectado el gas, otro lo ponía en duda. Una detección prometedora luego no se confirmaba. Durante años, la materia perdida siguió siendo eso, perdida. Hubo otros indicios, eso sí, que fueron calentando el ambiente. Por ejemplo, los astrónomos aprendieron a buscar la huella que ese gas deja en la luz más antigua del universo cuando esa luz lo atraviesa. Un cambio sutilísimo que delata la presencia de gas caliente por el camino. Apilando las señales de muchísimos pares de galaxias vecinas, empezó a asomar la firma del puente de gas que las conectaba. Incluso se llegó a ver, entre dos cúmulos de galaxias muy próximos, un filamento de gas tendido entre ambos, como un puente colgante de millones de años luz. Cada uno de estos hallazgos era una pista más de que el modelo iba bien encaminado, de que la niebla estaba ahí. Pero ninguno, por sí solo, bastaba para cerrar el caso y decir con todas las letras: aquí está la materia perdida, y es esta cantidad. Para eso hacía falta algo más contundente. Y aquí la historia se pone interesante, porque ese éxito a medias dejaba dos posibilidades sobre la mesa. O bien, el gas estaba ahí, exactamente donde el modelo decía, y solo nos faltaba una forma mejor de verlo. O bien, y esto era lo inquietante, quizá el gas no estaba donde pensábamos, y entonces algo fallaba en nuestra imagen del universo. ¿Teníamos un problema de vista o un problema de fondo? La primera forma de cazarlo fue afinar muchísimo nuestros ojos de rayos X. En los últimos años,
telescopios espaciales muy sensibles, capaces de captar rayos X debilísimos, empezaron a apuntar a las regiones donde el modelo decía que tenía que haber niebla. Los filamentos que conectan grandes cúmulos de galaxias. Y sumando con paciencia muchísimas observaciones para que el débil susurro de la niebla emergiera por encima del ruido, lo consiguieron. Conviene explicar ese truco, porque tiene su gracia. Una sola imagen de un filamento aislado no muestra apenas nada. La señal del gas se pierde en el ruido. Pero si tomas muchísimos filamentos, decenas o cientos de ellos repartidos por el cielo, y superpones todas sus imágenes alineándolas con cuidado, el ruido, que es aleatorio, tiende a cancelarse, mientras que la señal real del gas, que siempre está en el mismo sitio, se va reforzando y emerge poco a poco. Es como intentar oír una palabra susurrada por mucha gente a la vez. Una sola voz no se entiende, pero si todas dicen la misma palabra y la sumas, esa palabra acaba destacando sobre el murmullo. Telescopios de rayos X muy potentes, capaces de rastrear todo el cielo, hicieron precisamente eso. Y por fin, la niebla intergaláctica empezó a aparecer en los filamentos, justo donde el modelo la situaba. El golpe más espectacular llegó hace muy poco. Un equipo logró detectar con detalle un único filamento de gas caliente que conecta varios cúmulos de galaxias en una región del universo llamada el supercúmulo de Shapley. ¿Su longitud? Unos 23 millones de años luz. Un solo hilo de niebla intergaláctica, más largo que 200 galaxias como la nuestra, puestas en fila, observado directamente, brillando en rayos X a millones de grados, justo con la temperatura y la cantidad de materia que el modelo había predicho. Por primera vez, estábamos viendo la materia perdida con nuestros propios telescopios, exactamente donde tenía que estar. Piensa en lo que significó esa imagen. Durante décadas, ese gas había sido una predicción en una pantalla de ordenador, una mancha en una simulación, algo que debería estar ahí. Y de repente ahí estaba de verdad, un hilo real de gas a millones de grados, captado por un telescopio, tendido entre cúmulos de galaxias como un cable incandescente cruzando el vacío. Ya había dejado de ser teoría. Era una fotografía. Una de esas imágenes que parecen poca cosa para el ojo no entrenado. Apenas un resplandor difuso, pero que para quien conoce la historia, vale como la prueba de un misterio que llevaba 30 años sin resolverse. La materia perdida tenía, por fin, un retrato. Pero la forma más ingeniosa de todas, la que de verdad cerró el caso, vino de un lugar de lo más inesperado. De unos destellos misteriosos llamados estallidos rápidos de radio. Un estallido rápido de radio es uno de los fenómenos más extraños del universo. Es un pulso de ondas de radio brutalmente potente que dura apenas unas milésimas de segundo. Un parpadeo. Llega desde galaxias lejanísimas, a veces a miles de millones de años luz, y en ese instante brilla con una energía descomunal. Durante años fueron un enigma en sí mismos. Imagina detectar un destello de radio tan potente que, en esa milésima de segundo, libera tanta energía como el Sol en varios días, y que viene de una galaxia a miles de millones de años luz. Durante mucho tiempo, nadie supo qué podía producir algo así, y las teorías iban desde lo plausible hasta lo descabellado. Hoy, la principal sospechosa es un tipo de estrella muerta extrema, una estrella de neutrones con un campo magnético monstruoso, capaz de soltar esos latigazos de energía. Pero más allá de qué los provoca, lo importante para nuestra historia es otra cosa, que son potentísimos, que vienen de muy lejos, y que para llegar hasta nosotros tienen que cruzar el universo de parte a parte, atravesando toda la materia que encuentren en medio.
Eso los convierte, sin pretenderlo, en la herramienta perfecta para pesar lo invisible. Piensa en lo que le ocurre a la luz de ese destello mientras cruza el universo para llegar hasta nosotros. Tiene que atravesar toda la niebla intergaláctica que haya por el camino. Y aquí está el truco. Cuando una onda de radio atraviesa gas, las distintas frecuencias de esa onda se frenan de forma ligeramente diferente. Las más bajas se retrasan un poquito respecto a las más altas. Es como si el destello, que salió siendo un único pulso nítido, llegara a nosotros un pelín esparcido, estirado en el tiempo. Y atención, la cantidad exacta de ese estiramiento depende de una sola cosa: de cuánto gas ha atravesado la señal por el camino. Quizá ayude otra imagen. Piensa en un grupo de corredores que salen todos juntos, en una línea perfecta, pero tienen que cruzar un campo embarrado. Los más ligeros lo cruzan casi sin hundirse. Los más pesados se atascan un poco y llegan con retraso. Si al final de la carrera mides cuánto se han separado entre sí, puedes deducir cuánto barro había en el campo, aunque no lo hayas visto con tus ojos. Con el destello de radio pasa algo parecido. Las distintas frecuencias son como corredores que se separan al cruzar el barro del gas intergaláctico, y midiendo su separación al llegar, deducimos cuánto gas cruzaron. Cuanta más niebla por el camino, más separadas llegan las frecuencias. Es una idea de una elegancia tremenda. Convertir un parpadeo de milisegundos, venido del confín del cosmos, en una balanza capaz de pesar el gas más tenue del universo. ¿Lo ves? Cada uno de esos destellos es como una regla cósmica. O mejor, como una linterna que atraviesa la niebla. Midiendo con muchísima precisión cuánto se ha esparcido la luz del destello, los científicos calculan cuánto gas había entre esa galaxia lejana y nosotros. Aunque ese gas sea tan tenue que ningún telescopio pueda verlo directamente. La niebla, invisible a la vista, deja su firma clarísima en el reloj del destello. Y eso es exactamente lo que hizo un equipo de astrónomos hace muy poco, en uno de los estudios más bonitos de los últimos años. Reunieron unas decenas de estos estallidos, procedentes de galaxias a distancias muy variadas, desde relativamente cerca hasta más de 9.000 millones de años luz. Y ese abanico de distancias es justo lo que da fuerza al método. Un destello cercano atraviesa poca niebla. Uno lejanísimo, a miles de millones de años luz, atraviesa muchísima más, porque su luz lleva más tiempo cruzando el espacio entre galaxias. Comparando destellos a distintas distancias, los astrónomos pueden ver cómo se va acumulando el gas a lo largo del camino y reconstruir cuánta materia hay repartida por el universo en su conjunto. Es como medir la niebla de un valle soltando linternas desde puntos cada vez más lejanos y viendo cuánto se difumina cada haz. Cuanto más lejos está la linterna, más niebla ha cruzado su luz. Con suficientes destellos a suficientes distancias, dejas de medir un punto concreto y empiezas a medir el universo entero. Por eso bastaron unas decenas de ellos para lograr algo que ni los mejores telescopios habían conseguido en décadas: poner en la balanza toda la materia normal escondida entre las galaxias. ¿El resultado? La materia perdida apareció. Más de 3/4 partes de toda la materia normal del universo está, efectivamente, flotando como gas tenue en el espacio intergaláctico, repartida por la red cósmica. Detente un momento en ese número, porque es enorme. Más de 3/4 partes de toda la materia corriente del universo, la de los átomos, no está en las estrellas, ni en los planetas, ni en las galaxias brillantes que tanto fotografiamos. Está ahí fuera, en el mínimo de Tocinto, espacio aparentemente vacío entre las galaxias, en forma de ese gas tenue y caliente. Dicho de otro modo, lo que durante siglos llamamos el universo,
Todo ese despliegue de estrellas y galaxias luminosas es la parte pequeña. La mayor parte de la materia normal vive en la penumbra de los filamentos, en esa red que apenas hemos aprendido a ver. Habíamos estado admirando las islas, sin darnos cuenta de que casi todo el continente estaba bajo el agua, repartido por el océano que las conecta. Justo donde el modelo decía. Por fin, las cuentas cuadraban. Y conviene detenerse a saborear ese momento, porque detrás de esa frase hay décadas de trabajo. Generaciones enteras de astrónomos persiguieron esta materia. Algunos dedicaron buena parte de su carrera a afinar las cuentas del Big Bang. Otros se pasaron años apuntando telescopios a cuásares lejanos, buscando huellas tenues que a veces aparecían y a veces se desvanecían. Hubo congresos enteros discutiendo si tal detección era real o un espejismo. Y todo ese esfuerzo acumulado, esa paciencia de décadas, encontró por fin su recompensa cuando dos técnicas nuevas, los rayos X afinados y los destellos de radio, dieron la misma respuesta a la vez. Así avanza la ciencia de verdad, con miles de personas tirando del mismo hilo durante años, hasta que un día el nudo se deshace. La materia perdida no la encontró una sola persona. La encontró la constancia. Y para que veas que esto es de ahora mismo, no de hace décadas, el estudio que por fin puso en la balanza toda esa materia con estallidos de radio se publicó hace muy poco, en una de las revistas científicas más exigentes que existen. Es ciencia recién salida del horno. Lo que durante toda la vida fue una incógnita en los libros de texto, acaba de pasar, en cuestión de meses, a la categoría de problema resuelto. Si estudiaste algo de astronomía hace unos años y te enseñaron que faltaba la mitad de la materia normal del universo, esa frase ya está anticuada. Ahora sabemos dónde está. Y eso, lo de ver cómo un viejo misterio se cierra ante tus ojos, es una de las cosas más emocionantes de vivir en esta época. Y aquí está lo más bonito de toda la historia, eso que te hace recolocar todo lo anterior. La materia nunca estuvo perdida de verdad. Nunca se marchó a ningún sitio raro. Estuvo siempre exactamente donde tenía que estar, repartida por los hilos del universo, conteniendo casi la mitad de la materia normal del cosmos. El problema nunca fue de la materia. Fue nuestro. Era demasiado tenue y demasiado caliente para brillar de una forma que pudiéramos captar. Necesitábamos destellos venidos del otro extremo del universo para pesar lo que no se ve, y unos ojos de rayos X afinadísimos para captar su débil fuego. El número siempre cuadró. Solo nos faltaba aprender a mirar donde vivía. Y hay un detalle que da especial confianza a este desenlace, que llegó por dos caminos completamente distintos a la vez. Por un lado, los ojos de rayos X que vieron el gas brillar directamente en los filamentos. Por otro, los destellos de radio, que lo pesaron por su efecto sobre la luz. Son dos técnicas que no tienen nada que ver entre sí, basadas en fenómenos físicos diferentes, llevadas a cabo por equipos distintos con instrumentos distintos. Y aún así, ambas apuntan al mismo sitio y dan la misma respuesta. La materia perdida está en la red cósmica, en la cantidad que el modelo predijo. Cuando dos caminos independientes te llevan exactamente al mismo lugar, las probabilidades de que sea una casualidad o un error se desploman. Esa es una de las formas más sólidas que tiene la ciencia de saber que algo es verdad, que aparezca una y otra vez, mires por donde mires. Ahora bien, seamos honestos, porque la honestidad es lo que separa la ciencia de un cuento bonito. Resolver el problema de los bariones perdidos no significa que ya lo entendamos todo. Para empezar, en algunas de esas mediciones aparece un poco más de gas del esperado en ciertos lugares, pequeñas discrepancias con las simulaciones que todavía hay que entender bien. La naturaleza siempre guarda matices.
Y encontrar dónde está esa materia importa mucho más de lo que parece, más allá de cuadrar una cuenta. Saber cuánto gas hay entre las galaxias y a qué temperatura nos dice cómo se alimentan y cómo crecen las propias galaxias, de dónde sacan el material para fabricar estrellas y cómo lo reciclan. Ese gas es el combustible y, a la vez, el registro de toda la actividad pasada del cosmos. Lleva grabadas las huellas de cada supernova y de cada agujero negro que lo expulsó de su galaxia. Leer esa niebla es como leer el historial completo de cómo el universo ha movido su materia de un sitio a otro durante miles de millones de años. Por eso este hallazgo va mucho más allá de un punto y aparte en un libro de cuentas. Es una llave para entender mejor cómo funciona, por dentro, toda la maquinaria del cosmos. Y mucho más importante, esto solo resuelve uno de los 3 misterios que separamos al principio. Hemos localizado la materia normal que faltaba, ese 5% del universo. Pero la materia oscura sigue siendo un enigma total. Sabemos que está. Todavía no sabemos qué es. Y la energía oscura, ese 70% que separa el cosmos cada vez más rápido, sigue siendo posiblemente el mayor misterio sin resolver de toda la física. Y fíjate en la diferencia entre lo que acabamos de hacer y rendirse diciendo que no entendemos nada. Decir, todavía no sabemos qué es la materia oscura, es muy distinto de decir, la ciencia está perdida. Lo primero es honestidad. Señalar con precisión el límite exacto de lo que conocemos. Lo segundo es pereza, disfrazada de escepticismo. La historia de la materia perdida enseña justo eso. Durante décadas tuvimos una pregunta sin respuesta, pero nunca dejamos de acotarla, de medir, de proponer dónde mirar, hasta resolverla. Una buena pregunta sin contestar, lejos de ser una señal de fracaso, es un mapa que te dice exactamente hacia dónde seguir cavando. Y así, paso a paso, pregunta a pregunta, el universo se va dejando entender, cada vez que aprendemos a mirar de una forma nueva. Hemos cerrado un caso. Quedan 2 abiertos, y son los más difíciles. Y esto, además, no ha hecho más que empezar. Hasta ahora hemos pesado la niebla con unas pocas decenas de destellos. Pero se están construyendo nuevos radiotelescopios diseñados para cazar estallidos rápidos de radio a miles, no a decenas. Con esa avalancha de destellos, los astrónomos no solo confirmarán cuánta materia hay entre las galaxias, podrán dibujar un mapa detalladísimo de cómo se reparte por la red cósmica, filamento a filamento. Estamos entrando en una especie de edad de oro en la que esos parpadeos lejanos se van a convertir en una herramienta rutinaria para cartografiar la parte invisible del universo. Lo que durante décadas fue un agujero en nuestro conocimiento, se está convirtiendo en uno de los mapas más precisos que tendremos del cosmos. A veces, resolver un viejo misterio no cierra una puerta. Abre un montón de ventanas nuevas. Y esa niebla tenue que conecta las galaxias va mucho más allá de un simple residuo olvidado. Es la despensa del cosmos. De ese gas, poco a poco, irá cayendo material hacia las galaxias para formar nuevas estrellas en el futuro. Lo que durante décadas llamamos la materia perdida, es en realidad la reserva de la que seguirán naciendo soles durante miles de millones de años. La materia con la que algún día se harán estrellas que todavía no existen. Y hay algo aún más íntimo en todo esto. Esa niebla intergaláctica no es solo el futuro del universo. También es su pasado. Y el tuyo. Los átomos que forman tu cuerpo, el hierro de tu sangre, el calcio de tus huesos, el oxígeno que respiras, pasaron en algún momento por ese gran ciclo. Gas que cayó en una galaxia formó estrellas. Esas estrellas fabricaron elementos pesados, y al morir los devolvieron al espacio. Y parte de ese material fue empujado de nuevo hacia la red cósmica para volver a empezar.
Eres, literalmente, un trozo de esa materia normal que durante décadas dimos por perdida. La misma niebla que tanto nos costó encontrar es la materia de la que estamos hechos todos. Por eso esta historia, que parece un asunto lejano de gas entre galaxias, en el fondo va sobre nosotros. Así que la próxima vez que mires una foto del universo y veas galaxias separadas por lo que parece vacío negro, recuerda esto: ese vacío no está vacío. Está cruzado por ríos de gas finísimo y ardiente, una red invisible que contiene la mayor parte de la materia normal del cosmos, la misma de la que estás hecho tú. Tardamos décadas en encontrarla, pero estuvo, todo el tiempo, delante de nuestros ojos. Si has llegado hasta el final, gracias por acompañarme en esta búsqueda. Si te ha gustado, suscríbete. Cada semana salimos a cazar otro de los grandes misterios del universo, siempre con rigor y con asombro, separando lo que sabemos de lo que aún ignoramos. Porque el universo, lejos de no tener sentido, tiene una estructura que apenas empezamos a leer. Y todavía nos guarda dos misterios enormes, esperando a quien aprenda a mirarlos.